generalidades, perdón, es que ustedes saben, ¿verdad?, que nuestra glándula mamaria pues es una característica distintiva únicamente de los mamíferos, ¿ok? Va a ser un órgano muy importante, específicamente en el momento de la lactancia, y va a estar inactiva en ambos sexos hasta que llega a la pubertad. En las mujeres, la glándula mamaria se van a activar por producto o por básicamente por acción de lo que son las hormonas, ¿verdad? Lo que son en este caso estrógenos y progesterona. Entonces, al momento de la pubertad, en las mujeres, su ovario comienza a producir lo que es estrógeno y progesterona y básicamente se activa lo que es el crecimiento de ese tejido mamario, aumenta lo que es el tejido glandular, principalmente lo que es tejido adiposo. Si ustedes se fijan en esa imagen, se mira bastante tejido adiposo porque la glándula mamaria es como una pequeña porción del tejido glandular y lo demás tejido adiposo, más que todo cuando se inactiva, ¿no? Porque ya cuando se activa prolifera más la porción funcional. Entonces, toda esta secreción hormonal en las mujeres a partir de la pubertad pues estimula lo que es todo ese crecimiento. En los hombres pasa exactamente todo lo contrario. Es decir, comienza la producción de testosterona y la testosterona lo que hace es básicamente inhibir el crecimiento de mi glándula mamaria. Por eso es que los hombres pues no van a desarrollar ese tejido glandular en sus mamas, porque la misma testosterona que ellos están produciendo lo que provoca es una inhibición de ese crecimiento. Sí hay ciertas patologías donde se puede presentar, esa condición se le conoce como ginecomastia, pero no es algo fisiológico, no es normal, es más que todo patológico, ¿ok? Entonces, eso como tal con la glándula mamaria. Ahora, con la producción de leche, un poquito para que ustedes recuerden, cuando miraron sistema endocrino, hablamos de ciertas hormonas ahí que tenían nombre como similar a la leche, ¿no? Si ustedes recuerdan en la hipófisis, tenía lo que era la prolactina. Esa prolactina, en este caso, va a ser la que me va a estimular básicamente mi secreción de leche. Luego hablábamos de otra hormona que era la oxitocina. La oxitocina ya actúa a nivel de mi músculo liso en general, ¿no? Entonces va a ir a actuar a mis células de músculo liso que voy a encontrar en mi tejido glandular y va a estimular prácticamente lo que es la eyección de la leche. Esa va a ser como la función de estas dos hormonas. Ahora, cuando la glándula mamaria se activa en, obviamente nosotros las mujeres, ¿no? ¿Cuándo comienza el embarazo? Cuando se da el embarazo, ustedes saben que mi cuerpo lúteo, hasta cierto tiempo el embarazo, es el encargado de producir estrógenos y progesterona. Posteriormente, esa función pasa a mi placenta y hay una gran concentración de estas hormonas esteroideas en el cuerpo de la mujer. Entonces, estas hormonas estimulan lo que es la proliferación de todo mi tejido glandular. Es decir, todo eso que ustedes miran ahí, que no sé si se logra ver ese color que les estoy poniendo, pero todas esas porciones que ustedes miran ahí es como mi tejido glandular, entonces ese comienza a expandirse y comienza a aumentar de tamaño. Por eso es que las mamas durante el embarazo pues aumentan de tamaño, ¿no? Ahora hay algo muy importante con esa producción hormonal y solo se lo voy a mencionar para que ustedes lo sepan. Es que si ustedes se fijan durante el embarazo, pues prácticamente no se está como tal produciendo leche, únicamente comienza a crecer el tejido glandular. Es como que mi mamá se está preparando, ¿no? Para lo que viene después. Entonces, llega un punto donde ese tejido ya está prácticamente preparado, pero pasa algo, que la leche no se está produciendo en ese momento. Está preparada, pero está como en ese estado de latencia. Y eso se debe a que las hormonas, estrógenos, progesterona, que están siendo producidos por mi placenta durante el embarazo, inhiben la secreción de la prolactina, ¿ok? Entonces, si estas hormonas me inhiben la secreción de mi prolactina, no va a haber producción de leche. ¿Qué pasa durante el parto? Durante el parto, obviamente, va a salir este bebé, ¿verdad? Y con él sale la placenta, que era la placenta, ese órgano que me estaba generando esa hiperproducción de estas hormonas. Entonces, básicamente hay como, vamos a ver. Entonces, básicamente lo que pasa durante el parto es que prácticamente se da como un corte, como si automáticamente paráramos esa secreción de estrógeno y progesterona. Y de esa manera hacemos que la prolactina ya se pueda liberar de manera, pues, libremente, valga la redundancia de palabras, ¿no? Entonces, por eso es que justo durante el parto, en el momento del parto, es que comienza esa estimulación de la producción y la secreción de la leche.
por ese mecanismo, básicamente, ustedes. Ahora, tenemos en ese caso, vamos a hablar de la morfología como tal que tiene la glándula mamaria. Como es una glándula, ustedes saben que las glándulas nosotros las podemos clasificar, ¿no? De acuerdo a la forma que esas tengan, su porción del adenómero y del conductómero. En este caso, la glándula mamaria, si ustedes recuerdan cuando miramos lo que fue sistema tegumentario, también la glándula mamaria forma parte de mi sistema tegumentario, ¿ok? Es como un anexo prácticamente a mi piel, pero lo abordamos en el sistema reproductor femenino porque prácticamente tiene una función hormonal y está muy relacionado con mi sistema reproductor femenino, ¿no? Con mis ovarios, etcétera, etcétera. ¿Me puede alguien confirmar que sí me están escuchando? Sí, Ok. Entonces, mi glándula mamaria presenta una morfología, bueno, es considerada, mejor dicho, como una glándula sudorípara, sudoríparas, apócrina. Si ustedes recuerdan, cuando miraron sistema tegumentario, aquellas glándulas apócrinas eran las que estaban relacionadas con las hormonas, ¿no? Eran estas glándulas que comenzaban esas secreciones hasta la pubertad y comenzaban a secretar este sudor que estaba en ciertas zonas donde crecía vello. Entonces, ustedes recuerden que la glándula mamaria, con todo lo que yo les he explicado anteriormente, prácticamente comienzan a ser funcionales por una estimulación hormonal. Entonces, ustedes relacionen eso, ¿ok? Mis glándulas mamarias, al igual que mis glándulas sudoríparas apócrinas, comienzan a producir esa leche gracias a un estímulo hormonal, ¿ok? Por eso los conocemos como glándulas sudoríparas apócrinas, o más o menos para que ustedes las vayan relacionando. Y la morfología en sí es túbulo alveolares, ramificada. ¿Qué significa esto? Que la porción del adenómero, ustedes recuerdan cuando nosotros tenemos una glandulita, la dividimos en adenómero y la dividimos en conductómero, ¿no? Entonces la porción del adenómero tiene formita de alvéolos o formas como uvita, ¿ok? Y luego tenemos en ese caso que la porción del conductómero, pues básicamente es como eso que ustedes están observando, que es como un conducto, por eso decimos que es tubulo-alveolares. Ramificadas porque pues van a tener múltiples ramificaciones como ustedes observan en esta imagen. Y básicamente eso es su morfología como tal, ¿ok? Otra cosa muy importante es que se conoce como glándula sudorípara apócrina modificada, porque no es del todo similar a las que habíamos mirado anteriormente, ¿no? Tienen un producto de secreción muy diferente, por eso es una glándula sudorípara apócrina modificada. Luego tenemos en este caso que ustedes pueden observar la composición anatómica como tal de mi glándula mamaria. Hablando en términos generales, esta va a estar constituida por mi tejido glandular, que va a ser el que me va a producir la leche. Va a tener también tejido conectivo, que en esos tejidos conectivos encontramos también abundante tejido adiposo. Y tenemos ciertas como fibras o ligamentos que permiten suspender a mi glándula mamaria, ¿ok? Permiten como mantenerla fija, porque obviamente por acción de la gravedad ellas van a tender a caerse. A estos ligamentos lo conocemos como ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper, ¿ok? Es únicamente para que lo tengan en cuenta. Ahora, en esta región que vendría siendo básicamente la areola, nosotros tenemos ciertas estructuras en mi areola. Algo muy importante también es que antes de la pubertad, la areola de mi glándula mamaria tiene una pigmentación tenue. Cuando pasa la pubertad, por acción de las hormonas, agarra como cierta tonalidad un poco más oscura. Pero una característica muy importante y donde se nota mucho este cambio es durante el embarazo, que esa areola, por acción hormonal prácticamente, se hiperpigmenta. ¿Ok? Ahora, ¿qué era lo que yo les quería mencionar aquí? En mi areola, en ese caso de mi glándula mamaria, hay ciertas estructuras que se observan como pequeñas elevaciones. No sé si ustedes logran como ver aquí que el dibujito está como algo irregular, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos en esta parte lo conocemos prácticamente como, lo conocemos como glándulas mamarias modificadas.
mamarias modificadas. Pero este nombre no es como que nos gusta del todo, ¿no? Porque no es el nombre definitivo que tienen esas estructuras, sino que se conocen como glándulas de Montgomery. Ok, Montgomery. Entonces, estas glándulas de Montgomery van a ser muy importantes porque me van a permitir a mí secretar cierto producto que humecta la zona de la areola y también lo que hace es disminuir el pH. Cuando disminuye el pH, lo que hace es prácticamente generar que esa zona sea un poquito como más ácida, ¿ok? Y que no proliferen tantos microorganismos. Ustedes recuerden que quién es el que va a tener contacto con esa zona, va a ser el bebé, y al bebé lo vamos a proteger, ¿ok? Para que no se enferme. Entonces, esa prácticamente es la función de mis glándulas de Montgomery. Únicamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, eso como tal con mi glándula mamaria, ustedes. Aquí en la imagen ustedes pueden ir ubicando como lo que son las estructuras de la misma. Ahora, la glándula mamaria inactiva, que es así como lo relata en este caso el texto que nosotros usamos, que es Rose. Entonces, mi glándula mamaria inactiva va a estar compuesta de 15 a 20 lóbulos. ¿Okay? Estos lóbulos van a ser lóbulos que van a estar, si ustedes se fijan, son lóbulos irregulares, es decir, hay unos que están más grandes, hay otros que están más chiquitos. Y estos se extienden desde mi pezón hasta la porción más interna de mi glándula mamaria. Y se van a subdividir, ¿ok? Se subdividen en lobulíos. Y a esos lobulíos los conocemos como la unidad morfofuncional de mi glándula mamaria. Que la unidad morfofuncional la conocemos como unidad lobuliares o unidades lobuliares del conducto terminal. ¿Ok? Únicamente les voy a poner ahí las siglas para mayor agilidad de mi persona, pero ustedes sí, no sé, la verdad que si en su examencito creo que sí pueden poner las siglas, pero mejor y preferiblemente que se aprendan el nombre completo. ¿Ok? Entonces, la unidad morfofuncional de mi glándula mamaria se conoce como unidad lobular del conducto terminal. Ahora, ¿qué es la unidad lobular del conducto terminal? Es prácticamente un racimito. Es como si ustedes comenzaran a ver varios alveolos que van a estar conectados por algunos conductos y esa es mi unidad lobular del conducto terminal. Es como un racimo de uvas, si ustedes se fijan o si le quieren encontrar esa forma, ¿ok? Entonces, esta unidad morfofuncional a su vez va a estar constituida por varias estructuras que me la van a formar. Tenemos el conductío terminal, que es conocido como conductío terminal o conductíos terminales únicamente en mi glándula mamaria inactiva. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de la glándula mamaria activa, ya no se llaman conductíos terminales, sino que pasan a llamarse alveolos. ¿Ok? Es como exactamente lo mismo, pero el conductío terminal es un tejido epitelial que todavía no está secretando leche y cuando pasa toda esta acción hormonal durante el embarazo y posteriormente el parto, se convierten entonces en alveolos prácticamente. Ahora, tenemos otra estructura que se conoce como conducto colector intralobular. Intralobular. ¿Qué son esos conductos? Básicamente lo que aquí va a pasar es que estos conductos o estos conductos terminales o estos alveolos, que básicamente es aquí donde se va a dar la secreción, ¿ok? Entonces, estos conductos terminales o alveolos van a drenar en mis conductos colectores intralobulares. Entonces, la función de esto es únicamente transportar la leche. Es como un tubito que va a estar drenando cada uno de esos alveolos. Y luego tenemos otra estructura que lo conocemos como estroma intralobular. El estroma intralobular es prácticamente tejido conectivo, ustedes. Va a ser tejido conectivo que va a estar entre mis alveolos, ¿ok? Y va a ser tejido conectivo laxo. Y se los voy a escribir en siglas también. Ahora, hay otros componentes que también yo voy a encontrar en mi glándula mamaria, pero que no forman parte de lo que yo conozco como mi unidad lobular del conducto terminal, es decir, no forman parte de mi unidad morfofuncional.
Y esas estructuras, pues tenemos en este caso lo que es el estroma, que si hay un estroma intralobular, pues nosotros también vamos a tener un estroma, en este caso interlobular. ¿Qué es el estroma interlobular? Es el estroma que yo voy a encontrar entre mis grupos de lobulillos, ¿ok? Ya les voy a hacer un dibujito para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Entonces, el estroma interlobular, que es el que está entre mis grupos de lobulillos, este va a estar constituido por tejido conectivo denso irregular más tejido adiposo, ¿ok? Entonces, siempre recuerden de qué está compuesto cada uno de estos estromas para que ustedes no lo olviden y si se lo preguntan, ¿no? Ahora, cada una de esos conductos colectores que yo tenía, como es todo un sistema de conductos que al final tiene que drenar en mi pezón, si ustedes se lo imaginan, ¿verdad? Es como si agarro un montón de uvitas, las voy conectando tubitos y ese tubito principal que tiene que haber al final tiene que drenar en mi pezón para que esa leche pueda salir. Entonces, vamos teniendo conductos mucho más grandes que se conocen como conductos galactóforos. ¿Okay? Entonces, cada uno de esos lóbulos que yo tengo van a drenar en un conducto galactóforo. Que el conducto galactóforo al final drena en un hoyito muy chiquito en lo que es mi pezón prácticamente. Y esos conductos tienen segmentos, que son segmentos que están un poquito dilatados, que se conocen como senos galactóforos. Y de esa manera se llega a lo que es el pezón. De esa manera es como se drena la leche prácticamente a lo que es el pezón. Entonces, para que entiendan un poquito más, les voy a hacer un dibujito, que es lo que ustedes prácticamente van a ver en lo que son las plaquitas. Entonces, yo tengo mi alveolo o mi conductio terminal, ¿ok? Se los voy a hacer muy repetitiva con esto. Conductio terminal cuando está inactiva la glándula mamaria y alveolo cuando mi glándula mamaria está activa, ¿ok? El alveolo es cuando ya está secretando prácticamente. Entonces, yo aquí tengo varios alveolos, ¿ok? Estos alveolos están produciendo leche, digamos. El tejido conectivo que yo encuentro entre estos alveolos, a esto es que yo conozco como estroma intralobular. ¿Ok? Eso es mi estroma intralobular. Esto que yo acabo de dibujar es mi alveolo. Luego va a haber como una capa adicional, por así decirlo, de tejido conectivo, ¿ok? Que me rodea a ese grupo de alveolos. Entonces, a ese tejido conectivo que me rodea ya no un alveolo, sino a mi grupo de alveolos, lo conozco como estroma interlobular. ¿Ok? Interlobular. Y recuerden, el estroma intralobular, tejido conectivo laxo, y el estroma interlobular, tejido conectivo denso irregular, más tejido adiposo. Y eso es lo que ustedes van a poder observar, ¿ok? Eso es como la base de lo que van a observar en cada una de esas plaquitas. Ahora, en todos esos componentes yo voy a tener varios tipos de células, por así decirlo. ¿Cuáles van a ser estas células? Tenemos las células epiteliales glandulares, que son prácticamente estas células que yo les acabo de dibujar aquí, estas células que están secretando la leche. Entonces se conocen como células epiteliales glandulares. ¿Ok? Luego también tengo lo que son las células mioepiteliales. ¿Qué significa mio? Significa músculo. Entonces son células musculares que van a estar alrededor de mis células epiteliales. Células mioepiteliales. Prácticamente estas células van a estar distribuidas como de esa manera o alrededor también de mis conductos. ¿Cuál va a ser la función de estas células mioepiteliales? Generar contracciones para que la leche pueda ser eyectada, para que esa leche pueda ser expulsada hacia hacia lo que es el exterior, ¿no? Hacia lo que es mi pezón. Y tenemos otras células como por ejemplo adipocitos, que ustedes saben que si hay tejido adiposo, pues van a haber adipocitos. Y también vamos a tener fibroblastos, porque si hay tejidos conectivos también van a haber fibras, ¿no? Entonces, tiene que haber por lógica fibroblastos que estén secretando estas fibras de colágeno o esas fibras elásticas que podamos encontrar por ahí. Y ahora, con el tipo de secreción, ustedes saben que el componente como tal de mi leche o de la leche en general va a estar constituida por dos elementos principales.
un componente proteico y un componente lipídico. Entonces, tenemos, y le voy a escribir aquí un poquito de secreción. ¡Ay, qué horror ortográfico! Entonces, la secreción puede ser una secreción merocrina, que la secreción merocrina es aquella que no le causa ningún daño a la célula, ¿ok? Mi célula es aquí, con su núcleo, en vesículas, comienza a almacenar lo que es ese producto de secreción, llega a la luz de mi célula, se fusiona con mi membrana y luego secreta esos productos. Esa es mi secreción merocrina. Y lo que me va a secretar es básicamente mi secreción proteica. ¿Okay? Todo el componente proteico de la leche va a ser por un tipo de secreción merocrina. Luego tenemos lo que es la secreción apócrina. En la secreción apócrina yo tengo mi célula, ¿ok? Pero comienzo a tener vesículas que dentro de ellas tienen ese componente, ¿ok? Se fusionan con algún segmento de mi membrana celular y liberan con una parte de mi célula mi producto de secreción. ¿Qué se va a secretar de esa manera? Va a ser todo aquel componente lipídico. ¿Ok? Y de esa manera, resumí un poquito lo que es mi glándula mamaria. Ahí como de manera rapidita, ¿ok? Y ustedes ya saben cómo es todo ese proceso hormonal para que se pueda llevar a cabo lo que es prácticamente la secreción de la leche, ¿ok? Ustedes ya conocen todo ese mecanismo de la hipófisis para secretar, en este caso, prolactina y también para secretar lo que es oxitocina. Entonces aquí solo para recordarles algo muy importante. La prolactina actúa a nivel de mis células epiteliales glandulares, porque esas son las que van a producir leche, ¿no? Y la oxitocina actúa a nivel de mis glándulas, de mis células miopiteliales, porque son las que van a generar la contracción. Ahora, hablando ya que todo de lo que son las plaquitas. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que poder identificar en estas placas es comenzar a ver lo que es ese estroma, el estroma intralobular y el estroma interlobular. Entonces, ¿qué es mi estroma intralobular? El que está entre mis alvéolos, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí lo que son mis alvéolos, pero si yo estoy hablando de mi glándula mamaria en reposo, esa es una glándula mamaria inactiva, todos esos segmentos o esas bolitas que ustedes miran ahí son conductivos terminales. Conductivos que posteriormente, cuando mi glándula mamaria se active, se van a convertir en alvéolos. Pero ahorita, ¿qué son? Conductivos terminales. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, entre esos tejidos, esos conductivos terminales, yo tengo un tejido conectivo que es bastante laxo. ¿Ok? Comparen el tejido conectivo que yo tengo dentro de esto. Ay, me pasé. Comparen el tejido conectivo que yo tengo dentro de ese grupo de alvéolos con el tejido conectivo que encuentro aquí. Entonces, si ustedes se fijan, es un tejido conectivo que está bastante laxo. Entonces, este es mi estroma intralobular. ¿Ok? Que ustedes ya saben que es tejido conectivo laxo. ¿Ok? Y luego tenemos mi estroma, que sería este, estroma interlobular. ¿Qué tipo de tejido conectivo voy a encontrar? Tejido conectivo denso irregular más tejido adiposo. Si ustedes se fijan, todo eso que yo observo aquí es tejido adiposo, que va a estar incluido ahí entre mi estroma interlobular, ¿ok? Entonces, hablando un poquito de las características y para que ustedes puedan identificar una placa de glándula mamaria en reposo, ¿qué es lo que yo tengo que observar? Tengo mi tejido glandular, que es todo lo que mira moradito, y tengo mi estroma. Mi estroma es lo que se ve rosadito prácticamente, ¿ok? Entonces, eso se lo voy a ir copiando aquí y se lo voy a ir describiendo como más aparte. Entonces, en mi glándula mamaria en reposo, yo tengo abundante estroma, ¿ok? Entonces, por consiguiente, si el estroma es abundante, si el tejido conectivo, si ustedes se fijan, es abundante, ¿qué va a pasar con los lobulíos? Esos lobulíos van a estar como disminuidos. El componente de ese tejido glandular pues no va a ser tan abundante como lo va a ser mi estroma. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos abundantemente también? Tejido adiposo, ¿ok? Eso ustedes lo van a poder observar.
Prácticamente, si ustedes se fijan, toda esa zona que está aquí es puro tejido adiposo. Y así va a estar distribuido. Ya van a ver ustedes las otras placas donde el tejido adiposo ya no comienza a aparecer tanto. Entonces eso va a ser muy importante para poder identificar si yo estoy observando una placa, una glándula mamaria en reposo o una activa. Otra cosa muy importante, la luz, que en este caso no serían alvéolos, sino que serían conductivos terminales. La luz de mis conductivos terminales va a estar reducida, ¿ok? Entonces esto va a ser algo muy importante. Si ustedes se fijan, cada uno de estos conductivos terminales que les estoy señalando por acá, tienen una luz que incluso en algunos está como muy cerradita. ¿Por qué es esto? Porque como no están produciendo nada, entonces están prácticamente cerrados. Ellos están vacíos en este momento. Entonces, esa es otra característica muy importante que nosotros tenemos que identificar. Si la luz está reducida porque no hay secreción, otra característica muy importante, o por lógica la podemos sacar, es que no hay secreción de leche en la luz. ¿Ok? Entonces, no hay secreción de leche. Van a ver en otras plaquitas que sí podemos observar incluso leche, ¿ok? Y otra, que las células se ven aplanadas. ¿Por qué? Porque las células no están produciendo nada. Se ven aplanadas. ¿Okay? Entonces, esto, para que lo tengan en cuenta, es lo que es mi glándula mamaria en reposo. Hay un estroma abundante y un tejido glandular reducido, que van a ser mis lobulillos, ¿no? Voy a encontrar la presencia de mi tejido adiposo, que eso va a ser muy importante, y de esa manera ustedes van a poder identificar la glándula mamaria en reposo. También no van a tener ningún tipo de secreción en la luz. Ahora, tenemos la glándula mamaria en embarazo. Si ustedes se fijan, automáticamente ya cambia la perspectiva de las dos plaquitas, si se fijan, ¿verdad? Entonces, visiblemente, ¿qué es lo que yo puedo observar? Bueno, ¿qué pasó con el estroma? Disminuyó, si ustedes se fijan. Ese estroma disminuyó. Aún hay estroma presente, ¿ok? Pero es muy poco. Entonces aquí le voy a poner que hay una poca cantidad del estroma. ¿Qué pasó con los lobulillos? Aumentaron de tamaño. ¿Ok? ¿Por qué lo hicieron? Porque la glándula mamaria ya se está preparando prácticamente para producir la leche, ¿no? Entonces comienza a aumentar lo que es todo ese tejido glandular y es por eso que la glándula mamaria en el embarazo pues aumenta de tamaño, independientemente de que no esté produciendo leche en ese momento. Si ustedes se fijan, en esa glándula ya hay otra característica muy importante y es que no vamos a apreciar tejido adiposo. ¿Okay? Entonces aquí hay como una característica diferencial que me permite a mí poder distinguir qué plaquita estoy observando. No apreciamos tejido adiposo. Ahora, la luz de esos alvéolos, porque aquí así podemos llamarlos alvéolos, sí va a estar reducida, aún está reducida. ¿Por qué está reducida? Porque todavía no se está produciendo leche, ¿ok? Nosotros ya entendemos hasta qué momento se da la producción de la leche por todo el componente hormonal que les había mencionado al momento del parto, ¿verdad? Entonces, si la luz está reducida, es sinónimo de que no hay secreción, no hay producción o no hay, perdón, no hay productos de secreción en la luz. Y no hay tejido adiposo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi glándula mamaria? Todo eso que ustedes observan aquí, todo eso es prácticamente mi tejido glandular. ¿Ok? Y esto pequeñito que observan entre ese tejido glandular es mi estroma. ¿Qué estroma específicamente? Mi estroma intralobular. ¿Ok? Que ya saben que ese estroma intralobular es tejido conectivo regular únicamente. Aquí ya no tenemos tejido adiposo. Y luego, ese poquito de tejido que ustedes observan aquí, ese poquito que está ahí entre mis alvéolos, pues va a ser mi estroma intralobular, que es tejido conectivo laxo.
Y prácticamente eso. Creo que la diferencia entre mi glándula mamaria en embarazo comparada con la que está en reposo es bastante evidente. Entonces espero que no se vayan a confundir ustedes con eso. Y luego tenemos la glándula mamaria en lactancia. Entonces, ¿qué pasa con la glándula mamaria en lactancia? También se conoce como glándula mamaria activa, ustedes. Entonces, pueden poner glándula mamaria en reposo o inactiva, o pueden poner glándula mamaria en lactancia o activa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ustedes observan, ustedes pueden llegar a ver que todo este segmento es estroma, no es tejido conectivo. Y me van a decir, pero es que se mira bastante tejido conectivo. Lo que pasa es que la plaquita en ese enfoque está bastante grande, ¿ok? Entonces, por eso es que se mira que hay abundante. Pero realmente hay una poca cantidad de estroma. Si nosotros miráramos con el mismo enfoque que estamos viendo las otras placas, podríamos darnos cuenta que pues realmente es una poca cantidad de estroma, únicamente que el aumento está un poquito más grande, ¿ok? Entonces, hay poca cantidad de estroma, aumenta prácticamente lo que son los lobulillos. Si aumentan los lobulillos, significa que ha aumentado lo que es el tejido glandular, ¿verdad? No van a apreciar tampoco tejido adiposo, no se aprecia tejido adiposo. Estas porciones que ustedes miran en blanco realmente es parte del estroma que básicamente se borró durante el fijado. Pero si ustedes miran un tejido adiposo, tiene que ser como formadito, ¿ok? Y tiene que haber alrededor lo que es ese tejido conectivo. Pero eso sigue siendo lo que es mi estroma. Se voy a escribir aquí. ¿Qué es esto? Su estroma interlobular. Si está entre grupos de lobulillos, se conoce como interlobular. Si está dentro, es tejido conectivo intralobular, que es tejido conectivo laxo, ¿ok? Y ahora, no se aprecia tejido adiposo. Y otra característica muy importante es que si ustedes ya se comienzan a fijar, la luz de estos alvéolos ya es una luz prominente. Ya yo puedo observar, ¿ok? Entonces esa es otra característica. La luz es prominente. Y ahorita que yo hice ese zoom, si ustedes se fijan, hay algo dentro de esa luz, de ese alvéolo. Y eso prácticamente es leche, ¿ok? Lo que nosotros estamos observando aquí es leche, entonces va a haber presencia de leche. ¿Y qué pasó con esas células? Si de manera inactiva las células eran planas, aquí ya las células van a ser cúbicas, porque las células ya están prácticamente activas y están comenzando a secretar lo que es en este caso esa leche. Y esas son prácticamente las plaquitas. Entonces, únicamente como forma de repaso, en mi glándula mamaria en lactancia o en mi glándula mamaria activa, que yo voy a encontrar una poca cantidad de estroma, un aumento en lo que es mi componente glandular, es decir, en mis lobulillos comienzan a aumentar o ya están aumentados, mejor dicho. Otra cosa es que no se aprecia tejido adiposo. La luz de esos alvéolos es una luz prominente que yo puedo encontrar ya lo que es el producto de secreción dentro de ellas, es decir, se aprecia leche en la luz. Luego tengo mi glándula mamaria en lactancia. Si ustedes se fijan, es como que esos lóbulos están infladitos y es porque aumenta lo que es ese estroma, comienzan a aumentar los lobulillos y comienza a disminuir lo que es ese estroma, ¿ok? Y eso se puede ver muy fácilmente en estas plaquitas. No van a apreciar el tejido adiposo. A diferencia de la activa, en el embarazo la luz está reducida. Eso ustedes lo pueden ver a simple vista, ¿ok? La luz de todos esos alvéolos está cerradita. Y si está cerradito significa que no hay producto de secreción dentro de ella. No vamos a encontrar lo que es leche. Y luego tenemos en reposo. En reposo, visiblemente, ya comenzamos a ver que el estroma va a estar abundante. El estroma, en este caso, interlobular, que es tejido conectivo denso irregular más tejido adiposo. Y luego tenemos el estroma intralobular, que es tejido conectivo laxo. El intralobular está entre mis lobulillos o mis alvéolos y el inter está entre mis grupos de alvéolos. ¿Ok? Recuerden también que
En mi glándula mamaria inactiva lo conocemos como conductivos terminales. En mi glándula mamaria activa, es decir, en embarazo o en lactancia, lo conozco como alvéolos. Y obviamente si está en reposo, si no está siendo estimulada, no voy a encontrar ese producto de secreción en la luz, ¿ok? No esperemos encontrar en este caso leche dentro de ella. Y eso es como tal las 3 plaquitas de glándula mamaria. Otra cosa también es que en el lab no hay tantas placas, ustedes creo que estas son las únicas que hay, por si tienen la duda ahí. Entonces, para que las estudien bien y únicamente eso con la práctica, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Podría volver a mostrar la de en estado de reposo? ¿Esta? Sí, esa mera. Al menos las características. A mencionarlas. Bueno, creo que ya se hubiese notado. Ah, sí, están aquí. Sí, gracias. Si quieren les paso esto, solo es una página realmente, pero ahí Por están mí como bien. las Por mí bien. características. Ok. Entonces, si tienen alguna pregunta puntual de algo en específico. Yo tengo una pregunta. En el caso de la placa en estado de reposo, por ejemplo, ahí nosotros identificamos claramente que tiene un amplio estroma, ¿verdad? Pero póngale que le hicieran un zoom específicamente en esa parte de abajo donde se ve poco. ¿Cómo podemos hacer para no llegarnos a confundir? Mira, aquí si te fijas, algo muy importante es aprender cómo a identificar el componente glandular, que es todo esto. ¿Ok? Entonces, aquí a vos observás que estos no son alvéolos, son conductos terminales, pero eso vos lo sabes únicamente teórico, ¿verdad? Porque yo te lo estoy diciendo. Pero la luz de estos es bastante reducida, ¿ok? Y no está tan proliferado el componente glandular. Si yo te pongo, por ejemplo, una glándula mamaria, vos te vas a fijar de que hay abundantes alvéolos y aquí en un grupito pues no hay tantos, ¿no? Otra cosa muy importante también es que generalmente siempre cerca de cada una de ellas hay tejido adiposo. Entonces vos vas a encontrar siempre tejido adiposo. Y más que todo eso, o sea, la verdad no creo que les vayan a poner un aumento como muy grande en una de esas placas, pero únicamente eso, que aprendan cómo observar estructuralmente el grupito de lóbulos, o sea, los lobulillos, y a identificar que si aquí yo no tengo componente, ¿verdad? Si vos te fijas y observas la luz de cada uno de ellos, esto es como sangre, ¿ok? No es leche. Yo no estoy observando leche como lo observaba en la lactancia. Y si te fijas, otra cosa muy importante es que estas tienen un poquito de apertura, pero están como cerraditas. En embarazo están completamente cerradas. Es porque está proliferando, entonces es como que se está hinchando mi glándula mamaria y se está apretando la luz de esos alvéolos. Si vos te fijas cómo se observan estos alvéolos en mi glándula mamaria, en embarazo están súper cerraditos en embarazo. Aquí, en mi glándula mamaria en reposo, están cerraditos también, pero no están como comprimidos, ¿ok? Y ya si observo mi glándula mamaria en lactancia, ya puedes observar que la apertura es más amplia. Y si yo solo identifico esto que está aquí, ay, que le apreté, perdón. Si yo solo identifico eso que está ahí, ¿ok? Comienzo a ver acá algo que hay ahí dentro, por ejemplo aquí, en estas que se observa muy bien, vos ya sabes que eso que vos miras ahí un poquito pálido es leche, ¿ok? Entonces, eso te ayudaría como a identificar. No sé si te ayudé con esa parte. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta,